Desde los albores de la navegación, el hombre ha enfrentado temores ancestrales y entre los más prominentes se encuentra el riesgo del robo y el atraco en alta mar. La historia de la piratería se remonta a los primeros días en que el hombre se aventuró en el vasto océano, perpetuando este desafío a lo largo del tiempo. La piratería es una práctica de saqueo organizado o bandolerismo marítimo, que consiste en atacar a una embarcación con el propósito de robar su carga, exigir rescate por los pasajeros o venderlos como esclavos, y en ocasiones apoderarse de la nave misma. La palabra pirata proviene del griego peirates, peiratés, que significa salteador o aventurero. La piratería es tan antigua como la navegación misma, y se ha desarrollado en diversas formas a lo largo de los siglos. Los primeros registros de piratería se remontan al siglo XIV a.C., cuando los egipcios fueron víctimas de los llamados pueblos del mar, que amenazaban a los barcos que surcaban el Mediterráneo y el Egeo. En la antigüedad clásica, también los fenicios, los ilirios y los cilicios fueron considerados como piratas. Para la República Romana, la piratería fue una gran amenaza, que afectaba al suministro y al comercio de la ciudad. El propio Julio César fue secuestrado en su juventud por piratas cilicios, quienes lo retuvieron como prisionero y exigieron un pago por su rescate. En el año 67 a.C., una expedición fue encargada por el Senado al mando de Pompeyo, quien logró acabar con la amenaza pirata en el Mediterráneo. En la Edad Media, los vikingos fueron los piratas más famosos del norte de Europa, que atacaban las costas de Inglaterra, Irlanda, Escocia y Francia, y se aventuraban por los ríos hasta llegar al corazón del continente. En el siglo IX, fundaron el Reino de Normandía, que significa Tierra de los Hombres del Norte. Los vikingos también exploraron el Atlántico, llegando hasta Islandia, Groenlandia y América. En el siglo XVI, con el descubrimiento de América y el auge del comercio colonial, la piratería se trasladó al Océano Atlántico y al Mar Caribe, donde se enfrentaron a las potencias europeas, especialmente a España, que poseía el monopolio de las riquezas del Nuevo Mundo. Fue entonces cuando surgió la figura del corsario, un navegante contratado por un estado, mediante patente de corso, para atacar y saquear las naves de un país enemigo. Los corsarios más famosos fueron los ingleses, que contaban con el apoyo de la reina Isabel I, que les otorgaba el título de caballeros y les permitía quedarse con parte del botín. Entre ellos destacaron Francis Drake, John Hawkins, Walter Raleigh y Thomas Cavendish, que realizaron audaces expediciones alrededor del mundo, desafiando el poderío español. Los corsarios ingleses fueron los principales responsables de la derrota de la Armada Invencible en 1588, que supuso el fin de la hegemonía española en el mar. También contribuyeron a la fundación de las primeras colonias inglesas en América del Norte, como Virginia y Nueva Inglaterra. Sin embargo, no todos los corsarios eran leales a su patria, y muchos de ellos se convirtieron en piratas que actuaban por cuenta propia y sin respetar ninguna ley. Estos piratas se refugiaban en islas y costas remotas, donde formaban comunidades autónomas, como la famosa isla Tortuga en el Caribe. La época dorada de la piratería se sitúa entre los siglos XVII y XVIII, cuando los piratas alcanzaron su mayor auge y fama. Entre ellos se encontraban personajes legendarios como Barba Negra, Calico Jack, Anne Bonny, Mary Read, Henry Morgan, William Kidd, Edward Lowe, Bartholomew Roberts y Charles Vane. Estos piratas se caracterizaban por su audacia, su crueldad, su libertad y su rebeldía. Usaban la bandera negra con una calavera y dos tibias cruzadas, conocida como Jolly Roger, para infundir terror en sus enemigos. Sus principales objetivos eran los galeones españoles cargados de oro y plata, los barcos negreros que transportaban esclavos africanos y las ciudades costeras de América y el Caribe, como Cartagena de Indias, Portobelo, Maracaibo y Panamá. La piratería decayó a finales del siglo XVIII, debido a la mayor presencia naval de las potencias europeas, que se propusieron acabar con este flagelo. Muchos piratas fueron capturados y ahorcados, otros se retiraron o se entregaron a cambio de un perdón real, y algunos se integraron en las marinas de guerra de sus países. La piratería no desapareció por completo,
y siguió existiendo en otras regiones del mundo, como el Océano Índico, el Mar de China y el Cuerno de África, donde todavía hoy se producen ataques piratas. A continuación, algunas de las historias de los piratas más famosos de la historia. Barba Negra, años 1680 a 1718. Su verdadero nombre era Edward Teach, y era un pirata inglés que operaba en el Caribe y en la costa atlántica de América del Norte. Era conocido por su aspecto temible, con una larga barba negra que adornaba con mechas de pólvora encendidas, y por su crueldad con sus enemigos. Su barco más famoso era el Queen Anne's Revenge, un antiguo buque francés que había capturado y equipado con 40 cañones. Se dice que llegó a tener bajo su mando a más de 300 piratas y 4 barcos. Su mayor hazaña fue el bloqueo del puerto de Charleston, en Carolina del Sur, donde exigió un rescate por liberar a varios rehenes. Finalmente, fue abatido por una expedición naval británica liderada por el teniente Robert Maynard, quien le cortó la cabeza y la colgó en el mástil de su barco como trofeo. Francis Drake, años 1540 a 1596, fue un navegante, explorador y corsario inglés al servicio de la reina Isabel I. Fue el segundo hombre en circunnavegar el mundo, después de Magallanes, y el primero en hacerlo al mando de una sola nave, la Golden Hind. Durante su viaje, atacó y saqueó varias posesiones españolas en América, como el puerto de Nombre de Dios en Panamá y el galeón Nuestra Señora de la Concepción, del que se llevó un enorme tesoro. También exploró las costas de California y reclamó la zona para Inglaterra, bautizándola como Nueva Albión. A su regreso, fue nombrado caballero por la reina. Participó en la guerra contra España y fue uno de los principales responsables de la derrota de la Armada Invencible en 1588. Murió de disentería durante una expedición contra Puerto Rico. Anne Bonny, años 1700 a 1782. Fue una mujer pirata irlandesa que operaba en el Caribe. Lo poco que se conoce sobre su vida proviene del libro A General History of the Pirates, escrito por el capitán Charles Johnson en 1724. Según esta fuente, Anne era hija ilegítima de un abogado y una criada que se disfrazaba de niño para acompañar a su padre. Se casó con un marinero y se mudó a las Bahamas, donde conoció al pirata Jack Rackham, alias Calico Jack, de quien se enamoró y se unió a su tripulación. Anne era una excelente tiradora y luchadora que no temía enfrentarse a los enemigos. En el barco de Rackham, conoció a otra mujer pirata, Mary Read, con quien entabló una gran amistad. Ambas fueron capturadas junto con Rackham y juzgadas por piratería. Rackham fue ahorcado, pero Anne y Mary se salvaron al alegar que estaban embarazadas. Se desconoce el destino final de Anne, aunque se cree que pudo haber sido liberada por su padre o por su marido. Y hasta aquí, amigos, espero que les haya gustado el vídeo y recuerden, robar está mal sobre todo si son descubiertos. Nos vemos en la próxima.